Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a celebrar el aniversario de el nacimiento de Benito Quinquela Martín, que se celebró el pasado 7 de marzo. Se cumplieron 135 años de ese nacimiento, y el Museo Benito Quinquela Martín de la Boca lo celebró como una de las principales figuras del arte argentino del siglo XX, y considerado una suerte de patrono del barrio de la Boca. Así como hay espacios que tienen santos patronos, bueno, podemos decir que Quinquela Martín es eso, el patrono de la Boca, no un santo, el patrono de la Boca. Se lanzó también la temporada 2025 en el Museo Escuela de la Avenida Pedro de Mendoza, que él fundó. Ahora, Quinquela tuvo una vida riquísima, fue pintor, muralista y gestor cultural, y sus contribuciones trascendieron el ámbito artístico para transformar el paisaje de su barrio natal, convertirlo en un paisaje icónico de la ciudad de Buenos Aires, y podemos decir que fue también, para su tiempo, un gran innovador y que su obra es inclasificable. En la noche del 7 de marzo hubo una charla a cargo del director del museo, Víctor Fernández, que estuvo seguida de un espectáculo musical de ópera italiana. Apareció también un video inédito de 1970 de una amiga de Quinquela Martín. Al respecto, sabemos que Quinquela mantuvo vínculos diversos con varias mujeres, a menudo relaciones idílicas y clandestinas, y una de ellas fue justamente su relación con una italiana, Agnesi Contardi, que fue mayormente epistolar. Ella vino a la Argentina a visitarlo en los 70, y hay fotos de Quinquela bailando tango con ella cuando vino. Ahora, su conmemoración, digamos la conmemoración de Quinquela Martín, es un homenaje a los valores que él encarnó. Y se prevén más eventos y 4 exposiciones temporarias a lo largo del año con obras del acervo del museo. Tenemos que tener en cuenta que su origen fue muy humilde, que había sido abandonado en la primera infancia en la casa de los niños Expósitos, y que lo adoptaron los dueños de una carbonería que se llamaba, bueno, la familia Quinquela. Originariamente se escribía con 2 CH, pero bueno, quedó Quinquela por la pronunciación, con Q. A los 14 años, él tomó los pinceles e ingresó en la Academia Pizzini Stiatesi, donde tuvo como maestro al gran Alfredo Lazzari. Y hay una iconografía que impone como su marca, y a partir de que arranca con su pintura, ya no ahora hará otra cosa que pintar la Boca. En sus obras es típico de él también celebrar el papel de la locura y mirar la vida del lado del revés, digamos. El artista le dio color, vida al histórico barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, habitado mayoritariamente por la inmigración italiana. Intervino los conventillos de verde, amarillo y rojo,
Creó el museo que lleva su nombre, una escuela técnica, un centro odontológico y donó los terrenos para construir el Teatro de la Ribera, que es un teatro que pertenece al complejo teatral de la ciudad, justo frente al riachuelo, donde organizaba las tertulias de la Orden del Tornillo, que hoy podríamos llamar una performance. En 1959 creó Caminito, tal vez tomado del popular tango, mucho más antiguo que el momento de su creación, y que es un pasaje museo que exhibe 26 esculturas a cielo abierto, aclamado por vecinos y turistas de todo el mundo, símbolo de la identidad del barrio, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Además, ha llegado a ocupar, y miren qué lugar, el noveno lugar dentro de los 10 lugares o espacios más fotografiados de todo el planeta. El pasaje, que tiene unos 150 metros cuadrados, es una de las zonas más visitadas de la ciudad y parte esencial de su cultura, sobre todo de la cultura de la boca. ¿Quién puede decirse que ha ido a la Boca y no ha visitado Caminito? En 2024 solamente fue visitado por 2.200.000 personas, posee mucho turismo local, turismo procedente de las provincias nuestras, argentinas, y también de Estados Unidos, de Francia y Uruguay. Este año se pintó de colores la explanada adoquinada en el acceso a Caminito, con los adoquines rojos, amarillos, celestes y verdes, así se tiñeron de color, para delimitar el acceso a las obras de arte a partir de la señalización del suelo. En este aniversario, la fachada del museo también fue intervenida con un centenar de medios pañuelos multicolores, en cuyo interior había mensajes de los alumnos de quinto y sexto grado de las escuelas de la Boca. Miren qué lindo proyecto, qué participativo, porque de esta manera, cuando participan los niños, es una manera de que participen las familias y por ende el barrio todo. Otros ilustraron su obra con barcos en referencia a la actividad portuaria del riachuelo, que fue tan inmortalizada por las obras de Quinquela. Es un escenario típico de sus cuadros, donde encontramos además banderas azul y oro del Club Boca Juniors, del que el artista era fanático, y hubo también para la celebración que se hizo este año, hasta una torta de cumpleaños. Hay que decir que de las 1.700 obras aproximadamente de Quinquela, el museo posee 41 óleos originales del artista de gran formato, 50 aguafuertes y 237 dibujos y bocetos. Hay obras de Quinquela además en el exterior, en el mundo, como por ejemplo en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en el Met de Nueva York y en la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma. Podemos decir que además su legado está presente en toda la ciudad, en los 75 murales en espacios públicos. Hay que tener en cuenta que él fue uno de los grandes artistas del pueblo, de los más reconocidos y evocados,
Y esos murales tienen un valor estético e identitario del patrimonio cultural porteño. También en los estadios de Boca, River y Racing hay murales creados por él. Hay un mural en el hall de la Bombonera, otro en la confitería de River y otro en la sede social de Racing. Pensemos que hay pocos lugares de la ciudad tan multitudinariamente, visitados como los clubes de fútbol, como los estadios de fútbol, con sus sedes sociales. Entonces, podemos decir que los ojos, la mirada de los porteños que concurren y llenan esos estadios, están familiarizados con las obras de Quinquela, aunque tal vez nunca hayan ido a los museos donde se exhiben. Hay obras también del artista en estaciones de subterráneos y en edificios públicos, y pinturas, no solo en el Museo Nacional de Bellas Artes, también en el Ministerio de Economía, en la Cancillería y en el Palacio Pisurno, que es la sede del Ministerio de Educación. Hay que recordar y evocar a Quinquela como un gran innovador cuya obra es inclasificable. Él falleció en 1977 de una complicación cardíaca, y por eso, entre las conmemoraciones de su aniversario, se celebró el 7 de marzo el Festival del Tornillo, organizado por el conjunto de los trabajadores de los cuerpos escenotécnicos del complejo teatral de Buenos Aires. La visita a la Casa Museo tiene un recorrido que parte de allí para llegar al Club Boca Juniors, pasando por el pasaje Museo Caminito. Está frecuentada por muchísimos turistas, pero también por gente de la ciudad y de las provincias. Y el gran protagonismo del arte y la huella omnipresente de Quinquela son los núcleos articuladores de ese recorrido. Y también se hace hincapié en la influencia de Quinquela Martín en otros artistas nacionales, como Roberto Capurro o Luis Perlotti. Bueno, después de esta mirada, de esta síntesis, abuelo de pájaro, de este artista tan amado por los argentinos, tan identitario nuestro, voy a hacer una pausa, hacer lugar a una pausa musical y recibo a nuestros entrevistados.
las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto y el honor de recibir en mi programa a Sergio Baur, que es licenciado en Historia, diplomático, ha sido embajador en varios países, ha sido director de Asuntos Culturales de la Cancillería y en este momento es además presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Hola Magdalena, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por esta comunicación y siempre es un placer estar contigo y con los oyentes del programa. Bueno, y es una alegría para mí, para nosotros, para Radio Cultura tenerte. Bueno, Sergio, me pareció que era importante hacerle un homenaje desde este programa a Benito Quinquela Martín, ya que se cumplieron el 7 de marzo, se cumplieron 135 años de su nacimiento. Ha habido algunas actividades en el Museo de la Boca, pero no demasiado, no ha tenido demasiada repercusión. Y entonces me parece que sería bueno que vos nos hablaras de él y, bueno, comentaras cómo lo ves. Bueno, Magdalena, realmente siempre es un placer poder hablar de Benito Quinquela Martín. Es el artista que ha creado el imaginario urbano a la Boca, a la Boca del Riachuelo, a la isla Maciel, un paisaje que él lo ha convertido en un paisaje cultural y que a través de su obra fue el que impulsó no solo la creatividad de otros artistas, sino la instalación de un lugar imprescindible para la agenda turística de Buenos Aires. Exacto. Qué buena síntesis acabas de hacer. Muy bien. Sí, es cierto. Es cierto. Por otro lado, si hacemos un esbozo de lo que fue su biografía, este joven que nació, este joven artista, que siempre va a ser un joven realmente, que nació hace 135 años, fue abandonado en el momento de su nacimiento en la Casa de los Niños Expósitos y fue finalmente adoptado cuando esa institución se convirtió en la Casa Cuna por un carbonero del barrio de La Boca y una madre que había llegado del interior y que este matrimonio se había instalado en las inmediaciones de Barracas y de La Boca. Este niño siempre tuvo una gran vocación por el arte, estaba fascinado también por todo lo que significaba los cementerios de barcos que estaban anclados en la boca del riachuelo, por ese trabajo tan duro de los operarios de los barcos, viendo que también la boca del riachuelo era un punto de salida y de entrada de todas las historias que los marinos traían a las costas porteñas. Y yo creo que todo ese mundo fue creando una necesidad de expresión muy, muy grande. Sí, en ese además yo también estuve leyendo bastante sobre él y pensaba que no tuvo las mismas oportunidades de chico, de joven, que otros artistas argentinos de la época o posteriores, que viajaban a París, que tenían otras posibilidades, ¿no es cierto? En ese punto también hay que desmitificar un poco, porque Quinquela Martín tiene este origen artístico precario, sin poder frecuentar los grandes artistas o las grandes academias, pero promediando ya los años 20,
en el momento que Alvear era presidente, y que Alvear estima muchísimo la obra de este artista, él lo contrata para que sea cónsul en Madrid durante unos meses y pueda estar en No, esto no contacto estaba con las enterada. No, no lo leí en ningún sí, lado eso. para estar en contacto con las nuevas tendencias y poder exhibir en Europa. Al punto que él en el Ah, año 1923, Quinquela Martini probablemente sea el primer artista argentino que lo hiciera, expone nada menos que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con un éxito muy grande. Inclusive tanto particulares como colecciones públicas compran algunas obras de Quinquela. 2 mirá años vos. después del viaje a España, Quinquela va a viajar a Francia en situación similar. Y, por ejemplo, para decir algo, el Museo de Luxemburgo le compra un par de obras. En realidad, la carrera internacional del artista está más vinculada a las primeras décadas de su creación y a la última parte de su vida, donde él se concentró más en lo que se refería a la construcción y a la elaboración de ese gran proyecto de la escuela que él fundó en La Boca. Sí, porque fue Por otro lado, un hacedor y un sí, docente. absolutamente, absolutamente. Él, las influencias que tiene en su mundo artístico están vinculadas de alguna forma en lo que fue el realismo social argentino. Es Él está cierto. muy en contacto en la década del 20 con lo que son los llamados artistas del pueblo, en donde ahí podemos encontrar a Adolfo Belloc, a Guillermo Facio Ebecker, a José Sí. Arato, a Abraham Vigo. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque estos son artistas, los artistas más vinculados a la editorial Claridad, a los artistas Claro, comprometidos claro. con un fuerte sello político. Y Quinquela le va a prestar mucha atención a Adolfo Belloc, que Ah, Adolfo sí. Belloc es un precursor en lo que es el descubrimiento de ese paisaje cultural al que nos referíamos con respecto al riachuelo y a la isla Maciel, con una obra maravillosa que yo creo que es de los grandes libros editados en Argentina en el siglo XX, que se llama Historia de Arrabal, de Manuel Gálvez. Ay, Este libro sí. que fue, Claro, es una época también, me encanta, perdón que te interrumpo, la alusión que estás haciendo, porque es una época también muy rica desde lo literario. Es la época de Roberto Art, ¿no? Y que exacto. traen otras atmósferas, otros paisajes y otros protagonistas a la literatura. Con respecto a Adolfo Belloc, en esta obra que estábamos haciendo mención, Historia de Arrabal, la novela que transcurre en La Boca, Barracas y la isla Maciel contiene 77 gramos de madera hechos por el artista y que son un poco el antecedente de todo ese paisaje que Quinquela va a plasmar en su obra a lo largo de su vida. En ese punto, todas estas influencias de los artistas del pueblo, él estudia nada menos que con Alfredo Lázari, otro de Sí, los grandes pintores de La Boca. Para Quinquela, su referente internacional en la historia del arte es el escultor Augusto Rodin, en donde él va a rescatar los principios fundamentales de Rodin de exacerbar el naturalismo de los personajes.
En ese Así punto es. yo creo que hay de muchos elementos culturales que lo definen como un artista sumamente sofisticado. Bueno, eligió bien su maestro. Por supuesto, ¿no? Hay que considerar que Quinquela Martín a lo largo de su vida se encuentra alejado de los circuitos de los galeristas y de los críticos, pero va a Así ser es. nada menos que el artista Pío Colivadino, que en ese Ah, momento era presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, quien le sugiere y lo impulsa en penetrar un poco en todo este circuito que es en lo que todas las épocas hace el sistema del arte, ¿no? qué bueno. Ah, Y Pío eh, Colivadino fue el primer artista argentino que fue a la que nos representó en la Bienal de Venecia. Exactamente, exactamente. Y por eso hay obra de Pío Colivadino en Italia. Sí, sí. Yo lo que también siempre sugiero que a todas las personas y sobre todo a los oyentes que te siguen con tanto fervor a través de tu programa, que visiten el Museo Quinquela Martín en la Vuelta de Rocha. Porque además de que es una construcción racionalista, muy pensada en función de lo que son las necesidades de la educación, sobre todo en los años 30, un edificio Claro. con una clara inspiración de la Bauhaus, además de tener obra de Quinquela Martín, y por otro lado también de tener muchos objetos preciados del artista, hay una colección de pintura argentina que es increíble. Ahora, Quinquela no lo podemos Realmente solamente, hay que aconsejar a nuestros oyentes que lo conozcan, ¿eh? Porque no es muy visitado. no es Y muy mirá que, visitado. claro, Y sin embargo, bueno, es un museo que lo visito bastante a menudo y quienes le prestan mucha atención son los turistas extranjeros que van a Caminito, que a través de claro, Caminito se introducen en la obra de Quinquela Martín y quieren conocer un poco más. Y qué mejor que conocer un poco más que visitar su casa taller y la escuela. También hay que sí, decir que Quinquela no solo se limitó a un trabajo sumamente profundo vinculado a las artes visuales, sino también que fue, como vos bien dijiste recién, un hacedor, que fue quien impulsó también las tertulias del Café Tortoni a partir del año 25. Y en claro, fue un protagonista 1943, fue un protagonista de su tiempo cultural. absolutamente, absolutamente, y sobre todo que le dio vida e inmortalizó al trabajo de los trabajadores del puerto, los carboneros, todos aquellos que estaban vinculados a la industria naval de ese momento. Y si uno se toma el tiempo de observar esos cuadros, también es maravilloso el manejo de la figura que él tiene. Y ese Es ámbito cierto. del riachuelo, de la isla Maciel, lo vemos con amaneceres y atardeceres encendidos, con un realismo muy fuerte, con una compenetración grande de lo que es la psicología y la dureza del trabajo en los puertos, sobre todo en los puertos hasta la mitad del siglo XX, porque sabemos que hoy se ha tecnificado todo. Por otra parte, también me gustaría rescatar en estos minutos que en el año Sí, 1943 Quinquela crea una orden llamada la Orden del sí, la Tornillo, orden del tornillo. en el que va a condecorar a grandes personalidades de la época. Yo creo que Quinquela, en lo que es la historia del arte argentina, tiene un lugar muy representativo, que siempre va a ser redescubierto, que es una obra de fácil acceso de interpretación,
fascina mucho a los niños y a los jóvenes, y sobre todo que también tiene una narrativa. Es muy accesible. Pero que tiene una narrativa que nos permite trazar todo lo que constituye los aspectos de la vida de ese puerto, que es un puerto mítico en su obra. Absolutamente. Y él en ese afán de rescatar ese pasado y registrarlo de manera brillante, también quiero decir que fue, como Pablo Neruda, un gran coleccionista de mascarones de proa. ¡Qué maravilla! Todas las cosas que esos mascarones pueden llegar a verlos en el museo. Bueno, Sergio, la verdad es que creo que no has dejado nada, ningún tema vinculado a Quinquela sin tocar, como siempre. Te agradezco un montón la presencia en mi programa y nos estamos viendo. Y yo a vos agradecerte por esta convocatoria, lo mismo que a los chicos que están en la técnica de este programa, e invitar a todos los oyentes a frecuentar el Museo de Quinquela Martínez Laboca. Dale, Sergio, gracias. Cariños. A ustedes, gracias. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto, la alegría de recibir en mi programa a un artista de un gran prestigio, pero además un grandísimo artista contemporáneo, como es Eduardo Estupía. Ya lo he invitado a nuestro programa más de una vez y bueno, en este momento quería su mirada. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Magdalena, muchas gracias por invitarme. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias a ti que te tengo aquí. Mira, y me pareció
cuando me enteré del aniversario de los 135 años que se cumplieron del nacimiento de Benito Quinquela Martín, con cuyos cuadros he estado tan familiarizada porque he trabajado en distintos ministerios. Claro. Y hay obra de Quinquela, obra gigante, en economía, en el Palacio Pisurno, en la Cancillería, bueno, más allá del Museo de Bellas Artes, obviamente. Entonces, quería tu perspectiva, tu mirada de artista, porque yo siempre sentí que en los ámbitos a veces un poco sofisticados, convengamos que existe en el mundo de la cultura a veces sobra un poquito o un poco más que un poquito de sofisticación, como que Quinquela había sido menospreciado, ¿no? Eso es lo que yo sentí como hija de un artista y de un hombre que vivió en otro tiempo. Entonces quería tu mirada, ¿no? Que sos un artista contemporáneo. Bueno, gracias por invitarme, me sorprendiste con la invitación, justamente porque hipotéticamente Quinquela no estaría dentro de la consideración más afín a alguien como yo que no sé si soy tan contemporáneo como moderno, en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Yo me siento más artista moderno por las convicciones de la modernidad y no tanto por las convicciones de la contemporaneidad, en el sentido no de lo actual, sino de lo que se llama contemporáneo como un género, ¿no? Que efectivamente tiene sus peculiaridades. Pero no obstante, para ir al grano, yo te voy a confesarte que cuando yo estaba en Bellas Artes, efectivamente un poco participaba de esa mirada un poco, entre comillas, despreciativa de Quinquela, ¿no? Sí. Porque en el mejor de los casos lo considerábamos naif, vamos a decir. Claro. O peor, iletrado, ¿no? Sí. Es decir, un pintor torpe, digamos, y como áspero y sin técnica, ¿no? Como una especie de colorinche voluntarista. Mirá lo que te digo. ¿Qué dijiste? Un colorinche voluntarista. Sí. Pero, muy bien, ahora nosotros estábamos totalmente equivocados y éramos ignorantes. Ambos problemas más o menos juntos, ¿no? Como muchas cosas, como yo entendí muchas cosas cuando fui más grande. Claro. Y salí un poco de cierta mitología académica que de manera muy despareja, de algún modo imperaba en la enseñanza artística de los 70s. Claro, bueno, es que vos y yo nos hemos formado en los 70 y lo que vos estás diciendo del arte también se aplica a la literatura. Yo soy licenciada en letras, pero era como que en determinados círculos, digamos, que tienen que ver con la academia, de alguna manera, estaban postergados o relegados ciertos escritores, por lo que vos estás diciendo, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los artistas. Sí, pero es cierto, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, nosotros, evidentemente, si uno recupera un poco la trayectoria de Quinquela fue muy impresionante, expuso por afuera del país durante más de 10 años, expuso en España, en Francia, en Estados Unidos. Claro, eso era lo que yo te digo cuando me puse a leer para armar este programa, me enteré de un montón de historias vinculadas con la amplitud y de su inserción y su mirada. Es decir, y además, por ejemplo, compartió taller con Victorica y con La Cámara, por ejemplo. Claro. Ese tipo que nosotros considerábamos devaluado en relación a todas las escenas categóricas y trascendentales, estaba totalmente en el centro de la escena. Es decir, mi ignorancia también incluía las cosas, si se quiere, más mundanas y no solamente lo estilístico, ¿no? Ahora, al mismo tiempo. Lo que no sabía era que fue compañero de Victorica y La Cámara. Sí, buscando información también. Qué artistas, ¿eh? Pero compartió taller. Además, pero a su vez, digamos, si uno piensa que todo eso lo hizo con un estilo muy consecuente y constante, es decir, que empezás a reivindicar las decisiones estéticas de un artista y después
si tenés ganas, empezás a examinar cuál fue su formación, pero claramente él pintó lo que quiso pintar de entrada, y inclusive tuvo rechazos en lugares académicos como adhesiones, pero lo que quiero decir es que a Quinquela se lo entiende mucho más ahora que lo que pudimos haberlo entendido hace 20 o 30 años. Y creo también que, como viste que, así como Borges decía que todo artista crea sus precursores, Sí. yo creo que un artista se lo entiende, entendés un artista del pasado, por decirlo así, a partir de los contemporáneos, y no solamente entendés a los contemporáneos como la estribación final de un linaje del pasado. Por ejemplo, cuando en Argentina, un poco por la beca Cuitca y antes un poco por las aperturas, un poco, si querés, un poco malhadadas, pero aperturas al film de Glusberg, se empieza a proponer una pintura con una cierta contemporaneidad en el sentido de una libertad de rasgos, una rusticidad que era estilística, una aspereza poética, pero con una virulencia, con un sentido, ¿no? Cuando empiezan a relevarse valores que no necesariamente eran los de la perfecta probidad técnica, uno empezó a entender a Quinquela de otra manera. Si Quinquela hubiera estado en la beca Cuitca, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, yo me imagino incrustado dentro del tipo de pintura mucho más libre y heterogénea y ecléctica que como un vocacional académico fallido. De ninguna manera. De ninguna manera. Un tipo tenía un estilo. Y además otra cosa, vos ponele que vos tenés, en tu audiencia vos debes tener gente más bien afín al arte, que vos decís 10 nombres y 10 artistas, y cada nombre tiene una imagen. Vos decís, Victorica, sabemos de qué estamos hablando. Decís Fader, decimos Berni, sabemos de qué estamos hablando. Decís Quinquela también. Pero eso porque somos... Pero en el público no tan afín. También decimos también Quinquela, estupía, y sabemos de qué estamos hablando. Bueno, está bien, no, ¿sabés por qué? No, yo te escucho, y lo que pensaba mientras te estoy escuchando con atención es que yo siento que estamos viviendo una suerte en el común de la gente que frecuenta un poco los circuitos culturales, pero no pertenece, digamos. Como que la pintura ya está pasada de moda y las instalaciones han ocupado el espacio de la pintura, y bueno, a mí me brota. ¿Qué querés que te diga? Bueno, porque nosotros... Pero es un punto de vista personal, ¿no? Bueno, a mí también, no, a veces me incomoda, pero yo también hago un esfuerzo, y vos también lo haces seguramente, si no, no tendrías un programa. Haces un esfuerzo por conciliar tu mirada con el signo de los tiempos, ¿no? Por supuesto, no, uno no se puede quedar en la romántica, en la melancolía, no. No, pues si no, por ahí uno, como pasó a ver, con algún tipo de pintor que a fuerza de un manifiesto un poco privado se hacía ermitaño, ¿viste? No, eso me parece una fatalidad hacer un ermitaño. Me parece que el mundo está para ser transitado según los signos de la época que te toca vivir, digamos, ¿no? Me parece muy bien. Me parece, ahora, con toda la dificultad que implica y sin adherir a nada necesariamente, pero bueno, a la intemperie un poquito, ¿no? Ahora, volviendo a Quinquela, lo que yo te quería decir es que fuera del círculo de gente más advertida, donde es fácil de algún modo encontrar identificaciones con pintores, si vos decís Quinquela Martín en cualquier ámbito, la gente sabe de qué estás hablando, de qué imagen estás hablando. El tipo instaló una imagen inconfundible, a pesar de todo, que arrasó con todo. A mí mismo, cuando no me gustaba Quinquela no me gustaba, pero me interpelaba, no lo podía dejar pasar. Me llevaba por delante Quinquela. Claro. Hasta que lo empecé a apreciar, ¿viste? Mucho. Y yo ahora aprecio su coraje estilístico y aprecio uno diría, su insistencia y su consistencia para establecer una modalidad representativa, peculiar, colorística, un encuadre, un escenario, y después lo podemos analizar desde todo punto de vista sociológico, territorial,
al margen de que fue totalmente vanguardista, un tipo que hizo Caminito. Exacto. Se le ocurrió pintar una calle, tipo Marta Minujín, ¿qué quiere que te No, diga? claro, era un tipo, o sea, yo cuando me puse a leer todo lo que hizo, porque no lo sabía, obviamente que conozco la obra de él y conozco Caminito y etcétera, pero la verdad es que él reivindica la creación, Sí, sí. va más allá de la pintura. Y otra cosa interesante también es que el relato de Quinquela, ¿no? Esta cuestión de los hombrecitos puestos en el escenario del portuario con las grúas, las diagonales, los puentes, el agua. El escenario del trabajo arquetípico, ¿no? No era solamente el trabajo desarrollado con una escena, vamos a decir, entre glamorosa y barroca. No, Claro. era el arquetipo del hombre en el centro de la escena laboral, de la escena proletaria. Del trabajador, del portuario. Anónimo, ¿viste? El sujeto Y histórico. anónimo, como vos decís. Claro, una figurita Bueno, no hacía falta son los artistas que Sí. saben pintar al pueblo. Sí. Pero viste que lo pintan estando, quizás sin darse cuenta o sin advertir, no lo pintan como si no fuera una situación de iconografía, lo pintan como arquetipo, ¿no? Es decir, los hombrecitos de Quinquela son como el arquetipo del trabajo y del hombre en el centro de la escena laboral, de la escena proletaria, ¿no? De la escena portuaria. Dado que él además, viste que, bueno, yo también leyendo un poco para interiorizarme un poco más, leo que pintaba con carbón al principio, ¿no? Pintaba lo que tenía y laburaba en el puerto y después trabajaba, bueno, después estaba en contacto con todo el ambiente medio de Lampa, de los inmigrantes, de los que se peleaban, de los que estaban en barracas y eran españoles, con los tanos de la Boca, ¿no? O sea, un tipo... Sí, porque no era la Boca de hoy. No, para nada. No. Ahora no es notable que vos vas a Proa y Proa está en la Vuelta de Rocha donde pintaba Quinquela. Claro. Y vos mirás el horizonte desde Proa y es un poco, en realidad es como que vos estás parado en el horizonte que miraba Quinquela también y estás parado viendo el río, el riachuelo que pintaba Quinquela, ¿no? Y bueno, y Proa está ahí y es un emblema, ¿no? Que dice que la Vuelta de Rocha es como un lugar arquetípico también. Gracias. Absolutamente. Pero sí, es un lugar que tiene una carga simbólica muy grande, me parece, para la ciudad, ¿no? Por eso te digo, a veces en los ámbitos culturales hay grupos donde campea cierta frivolidad y la mirada se pone en otro lado, pero me parece que afortunadamente tenemos estos artistas que arrasan con todo, arrasan con todo. Vos lo podés poner donde uno lo quiere colocar, uno lo quiere domesticar a Quinquela y Quinquela me encanta lo de domesticar. Claro, de algún modo, viste, hay culturas que son reivindicativas y hay culturas que son domesticadoras, ¿no? Es cierto. De repente, el arte tiene a veces una disputa demasiado feroz entre la cultura reivindicativa y la cultura domesticadora, ¿no? Entonces, yo creo que Quinquela se resiste a ser domesticado y más bien se inscribe muy bien en la cultura reivindicativa y revulsiva, hoy mismo. Claro. Además, mira, yo hace muchísimos años, cuando estaba terminando la universidad, nunca me olvido, leí un texto de Camus. Albert Camus es un autor que yo amo porque amo su obra, su identidad, lo que él fue y representó, porque era un alma bella, ¿no? Y él tiene su famoso debate con Sartre, que Sartre le decía que el tema famoso del compromiso y de que comprometerse era, bueno, afiliarse al Partido Comunista, cosa que Camus no quiso nunca. No. Y él le dice, escribe un texto maravilloso sobre el rol del artista en el siglo XX. Y él dice que, para sintetizarlo, porque ya tenemos que cerrar, lamentablemente no me he quedado sin minutos, que el rol del artista está en el centro del combate, lejos de los ejércitos particulares, luchando por la justicia en el mundo en que vivimos. Es muy lindo eso, porque el artista pelea por absolutos todavía. Es lo que pasa que son absolutos
no solamente filosóficos, son absolutos del mundo real. Exacto. El mundo real también se mueve por absolutos. No es que el mundo real es la relatividad y los absolutos son entidades inalcanzables. No, el artista está obligado a trabajar con... No son entelequias los absolutos. Claro, no son entelequias. El artista se inscribe con un estatuto de absolutez, allí donde todo quiere ser relativo. No, el artista es como un absolutista, pero humanista, ¿viste? Y Quinquela, de algún modo, en su radicalidad, en todo caso, a la manera de Quinquela, lo fue. Y lo es. Bueno, Eduardo, seguiría escuchándote porque sos una clase para mí, pero además sos un amigo y eso me honra. Igualmente, bueno, a mí también. Te mando un abrazo fuerte porque me quedé sin minutos. Dale, encantado de escucharte y de participar. Cariño grande. Gracias por todo. Como siempre. Abrazo. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, creo que después de este panorama que hemos tenido acerca del poder del arte de Quinquela Martín, esto sea una invitación a visitarlo, a volver a solazarse con su obra y a valorar la potencia de este gran artista argentino. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves y les deseo una buena semana. Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.